Ok, ahora sí. Estamos en esta parte, cómo se gatilla la coagulación. Y este dato que les voy a mostrar ahora, porque no avanza, siempre pasa lo mismo, ahí está. Este dato que viene aquí es solamente, como dice, método para recordar el orden. Eso lo saqué en internet nomás, pero es fácil cuando uno tiene que aprenderse todas las vías. Aquí dice vía intrínseca y vía extrínseca. Ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que será eso? ¿No? Si ni siquiera lo hemos visto todavía. Significa aquí que habrían dos formas de activar la coagulación. Eso es lo que está diciendo. Una es la vía extrínseca y la vía intrínseca. ¿En qué se diferencian? De que la vía intrínseca es algo que nace desde dentro del vaso. La vía extrínseca es porque nace desde fuera del vaso. Ejemplo práctico. Si ustedes se clavan una astilla y se rompen un vaso sanguíneo, el daño viene desde fuera. Por lo tanto, hay factores que dice ahí, tisulares, que vienen desde fuera del vaso y que son capaces de producir de iniciar la coagulación. La vía intrínseca significa que hay factores que se gatillan desde dentro de la pared del vaso para gatillar la coagulación. Y aquí tienen nombres, porque son distintas proteínas y son cascadas metabólicas solamente. Por ejemplo, vía intrínseca sería que se debilita un vaso sanguíneo, ¿no? Está muy frágil, y de repente se rompe una capa interna del vaso sanguíneo y aparece colágeno. ¡Pah! Y empieza a activar el colágeno el factor 12, el 12 activa el factor 11, el factor 11 activa el factor 9, son números romanos, pero solamente, cada uno tiene un nombre de persona, ¿no? De que la descubrió. Este es capaz de activar al factor 8 y finalmente caen en un factor común que es factor 10, ¿no? La vía intrínseca. Se rompe el vaso desde fuera, ¿no? Y hay un factor tisular, normalmente son sustancias de bajo peso molecular, que son capaces de gatillar ahora a otro factor que también es capaz de activar acá, pero se le llama el factor tisular o factor 3 romano. Este factor 3 va a activar al factor 7, por la misma, igual que este otro de acá, factor 7, y el 7 va a activar finalmente al factor 10. O sea, hay dos vías para llegar a un factor común, que es factor 10, ¿no? Y de ahí viene el factor 5, 2, 1, que es el fibrinógeno. El 2, trombina, que es lo que habíamos analizado, y el otro es fibrinógeno. Es una forma didáctica cuando les gusta aprenderse cosas de memoria. Aquí normalmente ustedes no van a tener que aprenderse cosas de memoria, sino ver cómo funcionan las cosas, ¿no? Siempre les estamos entregando, ustedes, bueno, ya tuvieron una prueba, les entregamos todo el material, ¿no? Así que, y además tienen material de consulta. Pero siempre se los doy eso. No hemos hablado de las plaquetas, que dijimos que lo primero que llegaba eran las plaquetas. Y las plaquetas son bien importantes. Cuando hay un vaso sanguíneo, se altera se pone colágeno, o sea, estamos hablando de una vía intrínseca, y eso produce agregación de las plaquetas, y las plaquetas descargan mediadores químicos, ya les dije dos, la serotonina y la ADP, que producen contracción de los vasos sanguíneos, y la síntesis de tromboxano, que también produce contracción, y eso hace que favorezca la contracción. Y por otro lado, las plaquetas se pueden agrupar y forman el tapón de plaquetas. O sea, son fundamentales a través de estos dos mecanismos: la secreción de sustancias vasoconstrictoras y la acumulación de plaquetas alrededor del punto de ruptura, ¿no? Eso es bien importante. Y aquí tenemos un vaso sanguíneo, por ejemplo, en que la cual estamos tratando de poner, vamos a dejar chiquitito ahí para poder mirar un poco. Tenemos una cascada de coagulación, ¿no? Todos ya hemos visto que llegan al factor 10. Las dos vías terminan en el factor 10. Factor 10 normal, que está inactivo, se activaba con factor 10 activo. Ese es lo que hacía pasar a la protrombina, trombina activa, la trombina, fibrinógeno, fibrina, factor 3 activado,
se producía el polímero firme de plaqueta, cross-linked, y formaba este tapón que está acá, ¿no? Las plaquetas se instalaban aquí, ¿no? Aquí está el punto de la aspirina, por ejemplo, evitar entonces la formación de coágulos por la acumulación de estas sustancias como los tromboxanos y la plaqueta que producen este tapón, el ácido acetil salicílico, no sé. Aquí está el punto de la heparina, que es un anticoagulante que actúa como una antitrombina, por lo tanto evita que se forme la trombina, ¿no? Son cosas normales que ustedes ven, ¿no? Y la otra cosa es el calcio. El calcio está metido en todos estos puntos, por lo tanto, el sacar el calcio actúa como un anticoagulante ya, desde ya, ¿no? Así que esa es una visión lo más simple de lo que es la hemostasia. Yo no entro más allá porque ustedes después van a pasar a química fisiológica, van a pasar a farmacología y ahí todo lo van a ver en múltiples detalles, y así como yo les nombré 2 fármacos aquí, les van a conocer todos los fármacos involucrados en la coagulación, ¿no? Y no quiero entrar en conflicto después con los otros profesores. Lo importante aquí es que aparezcan 2 vías de coagulación y que hay mediadores que se van activando en cascada, e inmediatamente que se forman las cascadas hay que romper la fibrina. Y este es el punto que está acá, la vía fibrinolítica, que ya la habíamos visto, que la plasmina es la enzima encargada de romper después de la fibrina, ¿no? Y destruye paralelamente el colágeno. ¿Sí? A ver, ¿quién levantó la mano primero? ¿Elisa? ¿O no? Profe, tengo una duda. Lo que pasa es que cuando uno va envejeciendo se va perdiendo como la habilidad de la coagulación, supongo yo, por eso uno es más fácil a tener moretones. Entonces, ¿qué es lo que va pasando en este proceso? Que cada vez que envejecemos es más fácil como... Que haya debilidad, fragilidad Sí, capilar, se le llaman a eso, ¿no? Fragilidad capilar. Puede existir fragilidad capilar, pero asociada con el envejecimiento, lo más probable. Yo no me puedo, no podría opinar al respecto, ¿no? Porque también tiene que ver los factores de presión. Normalmente la presión va aumentando, por lo tanto se está ejerciendo más presión sobre los vasos, ¿no? O sea, y eso puede ocurrir a cualquier edad. Entonces yo creo que hay varias cosas que se van juntando con la edad, pero es porque son factores que pueden aparecer en cualquier otra etapa. El factor de envejecimiento todavía no lo... Yo creo que es acumulación ya de varias otras cosas nomás que van ocurriendo lentamente. No es que aparece un factor nuevo. ya, muchas gracias. Ok, bueno, pasemos a este tema que es peludo, ¿no? Yo creo que igual yo prefiero terminar este capítulo y dejar un poco atrás lo que venía a continuación, pero vamos a pasar a un tema que es largo, muy largo, pero yo sé que después le dan duro, entonces no me dan ganas de meterme más, pero me freno porque después vienen muchos ramos que me van a alegar. La inmunidad y la defensa del organismo, que está muy de moda ahora, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros nos defendemos minuto a minuto de todos los agresores ambientales que están presentes a nuestro alrededor? Muchas cosas. Y uno no se da cuenta realmente la pila de barreras que tenemos en contra, ¿no? Son muchas barreras que nos defienden. Y aquí dice barrera físico-química contra infección. La piel, la primera, ¿no? La piel. Sudor, descamación de las células muertas, eso ayuda, forman capas ahí que van protegiendo, ¿no? Pérdida de ácidos orgánicos también. O sea, cada uno, cuando el sudor tiene muchas sustancias que ayudan a proteger contra la infección, ¿no? Las células, dice, del estómago también. ¿Por qué son barreras físico-químicas? Porque son muy ácidas, se produce un pH demasiado ácido para lo que uno se imagina, ¿no? pH 2 tenemos en el estómago, 2. Entonces todos los microorganismos, casi todos mueren ahí a ese pH, ¿no? Los ácidos biliares después que salen de la digestión, ¿no? Bueno, este es medio escandaloso, ¿no? El tiocianato puede salir con producto de degradación de las proteínas, ¿no? Pero que sea suficiente, a lo mejor nosotros nos morimos antes. Pulmón.
Aquí hay una barrera protectora tremendamente importante, ¿no? La tráquea, los cilios que están en la tráquea. Si no, nos llevaríamos estornudando o tosiendo cuando la contaminación es alta, ¿no es cierto? Porque ahí los cilios de la tráquea son tremendamente sensibles a la incorporación de partículas pequeñas, ¿no? Y transporte mucociliar, empiezan a producir también en la producción de moco, en la nariz, surfactante pulmonar, que son líquidos que recubren las paredes internas del pulmón y que ayudan a la protección para que no ingresen microorganismos a la sangre. Nasofaringe y ojo, el moco, la saliva, las lágrimas, lisosimas, que están presentes en todas las secreciones, la saliva especialmente también. ¿Ustedes han visto que los gatitos siempre se lamen las heridas? Porque ellos saben. Y la mamá los lame bien lamidos y los deja sanitos a todos los hijos. La saliva es un tremendo agente protector. Circulación, órganos linfoides, células fagocíticas, y la nombran aquí en esto lo copié de un texto, ¿no? Lo nombran porque estas células NK, que se llaman asesinas naturales o natural killer, son tremendamente efectivas porque esas atacan cualquier cosa extraña, o sea, no tienen ojos, ¿no? Tocan nomás y comen. Fagocitosis y muerte intracelular, estos son ya más específicos. Entonces vamos a darnos cuenta ya cuando la célula empieza a incorporar a sustancias extrañas que reconoce como extrañas y después las tiene que destruir, ¿no? Citólisis directa o dependiente de anticuerpos. Fíjense la cantidad de cosas, ¿no? Barrera bioquímica contra la infección, lisosima en secreciones, las enzimas que están en la pared, que destruye la pared bacteriana, las lisosimas son muy buenas. Secreciones de glándulas sebáceas también, que ya lo habíamos nombrado. Organismos comensales que están presentes normalmente en el intestino o vagina y que son capaces de proteger contra la infección, o la espermina en el caso del semen, sustancias que tienen características bactericidas, que son las entradas más probables, ¿no? Ahora, imagínense ustedes que si usted por casualidad le ingresa un microorganismo por la boca. Si le ingresa por la boca, va a llegar a la saliva. Ahí van a encontrarse con una serie de proteínas que los van a atacar. Después, supónganse que se escaparon de eso, llegaron al estómago, pero ahí se encuentran con el ácido, H2. Y aún así, si son capaces de sobrepasar, llegan al intestino delgado, y ahí se van a encontrar nuevamente con con los ácidos biliares, ¿no? De la bilis. Y aún así, si pueden seguir adelante, como en el intestino hay una tremenda superficie de absorción, podrían llegar a la sangre. Pero cuando llegan a la sangre, se van a encontrar con toda la batería que lo está esperando. Primero, las células NK, que son células fagocíticas que se van a atacar cualquier cosa que venga por la sangre, ¿no? Y otra serie de cosas más, ¿no? Entonces, es muy difícil que lleguen en términos normales. Pero es probable, y cuando entran, el organismo tiene la forma de defenderse. Y esas son las que vamos a ver ahora, ¿no? Y eso es lo que vamos a llamar la inmunidad, ¿ya? Tenemos mecanismos inmediatos de inmunidad, de respuesta inmunitaria, y cuando son inmediatos significa que son poco específicos. Están ahí instalados. Imagínate este ejemplo que está aquí. Si hay un microorganismo que es capaz de atravesar esta barrera de células, que lo pusieron como células epiteliales, ¿no es cierto? Se van a encontrar en la sangre con esto, con fagocitos. ¿Qué van a hacer los fagocitos? Van a ser capaces de reconocer a esta sustancia como extraña, la van a incorporar a la célula y van a hacer fagocitosis, la van a destruir, ¿no? Pero también se van a encontrar con lo que se llaman las proteínas de complemento. Hay una serie de proteínas de complemento que están en el plasma sanguíneo, además de la albúmina y todas las proteínas que hemos visto, están las proteínas de complemento. Esas proteínas, que a mí no me pregunten cuántas van ya, porque son demasiadas, ¿no? Tienen la habilidad de unirse a los microorganismos. Y al unirse, le ponen como una luz roja para que las reconozcan otras células. Por ejemplo, otras células que producen anticuerpos, por ejemplo, las reconocen. ¿Por qué? Porque encuentran una célula que ellos conocen ya, una proteína que conocen, y les va a servir para identificar el ataque. Especialmente estos que están acá, los linfocitos NK, que son los natural killers,
natural killer, están siempre circulando, y ahora si encuentran esta unión con un proteína de complemento, aquí hay un receptor, lo incorporan y lo destruyen inmediatamente. Estos mecanismos son muy rápidos, entre 0 y 12 horas. Eso es lo que demora en producirse esa respuesta. Es lo que tenemos acá al lado izquierdo. La entrada de este organismo entre 0 y 12 horas. Pero hay otros mecanismos que son los adaptativos, estos eran innatos, que están presentes, inespecíficos. Y después tenemos la inmunidad adaptativa que está aquí, y está comandada por la serie de linfocitos. Es relativamente simple de entenderlo, pero que son tantos que al final se confunde. Si ustedes ven aquí hay una población que se llama linfocito B. Los linfocitos B tienen su membrana proteínas que sean, en este caso son anticuerpos que están pegados aquí a la membrana del linfocito y que son capaces de reconocer una sustancia, un microorganismo. Esa primera interacción produce lo que se llama activación de la memoria linfocitaria. Si este linfocito había sido expuesto antes a un microorganismo, en ese momento se va a producir lo que se llama la expansión clonal. Ese es el estímulo para que se empiecen a dividir rápidamente. De 1 a 3 días tenemos una expansión de linfocitos y todos van a tener los anticuerpos para esta proteína, para este microorganismo, para el COVID, por ejemplo, ¿no? Para una proteína, obviamente, el COVID, ¿no? Y en ese caso vamos a tener una respuesta antígeno. El antígeno es cualquier sustancia extraña al organismo, anticuerpo, esta proteína soluble que está presente aquí y que es capaz de unirla, ¿cierto? Lo bloquea y se lo presenta después eso a los otros linfocitos, que son capaces de unirlo, de ingresarlo y destruirlo. Por ejemplo, fíjense ustedes, linfocitos T, otra población de linfocitos, que también tienen expansión clonal, que se llama. ¿Sí? Pero fíjense, respondieron a otras cosas. Miren para el lado derecho. ¿No? Respondieron para atacar a este fagocito que ya había digerido al microorganismo. ¿Por qué? Porque por proteínas de la membrana reconocen a estos linfocitos T y estos linfocitos T se expanden, aumentan su número y son capaces ahora de tener los linfocitos T que se llaman efectores que van a multiplicar la respuesta de destrucción de este fagocito que estaba con su microorganismo dentro digiriendo, ¿no? Se dan cuenta de que aquí tenemos dos mecanismos, uno que están residentes y otro que se activan una vez que se exponen al estímulo adecuado. Los B se exponen al antígeno, los T se exponen a un macrófago que lo llaman activado porque está con el microorganismo en su interior. Los dos reaccionan igual y son capaces de amplificar la respuesta. Es simple, pero no tan simple. Entonces aquí tenemos, resumen de esto, una defensa humoral o celular. El microorganismo, esto es un resumen, son puros resúmenes estos, para que entiendan la parte más simple de esta cosa, ¿no? Tenemos microorganismos, linfocitos B, reaccionan, se expanden y empiezan a producir anticuerpos. El anticuerpo está en el plasma, el plasma sanguíneo tiene los anticuerpos que están aquí, y detienen la infección y eliminan los microorganismos extracelulares. Celular. Aquí tenemos los microorganismos que estaban fagocitados por el fagocito, por un macrófago. Se encontraron con el linfocito T helper o cooperadores que se llaman. Se unen por proteína de membrana con este que estaba activado, ¿no? Y se activan los macrófagos para destruir los microorganismos fagocitados. ¿Se dan cuenta? Otro mecanismo. Microorganismos intracelulares, por ejemplo, un virus que se replica dentro de una célula infectada. Hay una célula infectada con un virus acá. Linfocitos T, citotóxicos, que tienen receptores acá en su membrana y que son capaces de
esta célula es poner sitios receptores que los unen a esta célula que está infectada, y de esa unión dice, se destruye la célula infectada y elimina los reservorios de la infección. Fíjense, o sea, tenemos cualquier cantidad de defensa y aún así no es suficiente. Entonces tenemos que ayudarle al organismo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos más rápido? ¿No? ¿Cómo podemos hacer producir los DNA? Se produjeron ya en el COVID. Podemos producir RNA para aumentar la síntesis de proteínas, también se hicieron, ¿no? Y lo más clásico de inyectar proteínas y para producir una respuesta anticuerpo también se hizo en esta última pandemia. Tenemos los 3 casos que se usaron de vacunas. Las de avanzadas que no se habían probado hasta ahora, se probaron, y las tradicionales que también se probaron. O sea, el organismo tiene muchas formas y lo que se ha hecho con las vacunas ha sido ayudar, ¿no? Las formas, ¿no? Linfocitos B, ya esto ya lo saben, reconoce el anticuerpo, empieza a producir por la expansión clonal de esto, se producen muchos anticuerpos, neutraliza microorganismos, ¿cierto? Por la activación de las proteínas de complemento. Linfocitos T cooperadores, helper, aquí tenemos un macrófago, ¿no? Y tenemos expansión clonal, ¿ya? Y activación, proliferación de linfocitos. Estos son otros efectos que tienen. Nosotros nos hemos focalizado en lo más importante. Linfocitos T citotóxicos, la misma historia. Tenemos 3 tipos de linfocitos B, cooperador, citotóxicos, y el natural, el ANK. Las NK, que son las más inespecíficas y las más activas, que destruyen directamente la célula infectada. Los citotóxicos también son capaces de destruir la célula infectada, ¿ya? Por los mecanismos que tienen de acción. Y bueno, esto es lo mismo. Uno dice, ¿cómo son tan efectivos? Les voy a mostrar solamente uno, porque hay muchos mecanismos como el organismo aumenta o optimiza su efecto. Por ejemplo, una lisis de una célula, ¿no? Las proteínas de complemento son las que marcan a la célula blanco que hay que destruir, ¿no? Y las proteínas de complemento, entonces, que se secretan de esta célula, entonces son capaces de unirse a las bacterias y se las presentan a los fagocitos, y como este fagocito va a reconocer a estas proteínas de complemento, va a tomarse todo el sándwich completo, ¿no es cierto? Y lo va a ingresar y lo va a destruir de granulación, ¿no? Esta es una de las formas más típicas y más antiguas que se encontró para que actuaran los fagocitos, la opsonización. O sea, el producto que hay que destruir se cubre de proteínas conocidas para el organismo, de proteínas de complemento, y esa entonces permite en ese complejo que el fagocito los pueda incorporar con mayor facilidad, ¿no? Aquí, esto no lo vamos a resolver hoy día, ¿no? Porque después, 11:45 termina la clase, así que estamos justos, pero les voy a dar las bases para que ustedes lo vean, porque esto creo que es una pregunta de seminario, pero no estoy seguro del tema que ver todavía. Hemos hablado de antígeno y de anticuerpos. Yo creo que es bueno que precisemos en esos 2 términos para que no haya confusión, ¿no? Normalmente, nuestro organismo, el plasma, puede reconocer los anticuerpos, las proteínas anticuerpos, pueden reconocer a proteínas extrañas. Ya lo hemos visto, se pueden ubicar y decir aquí hay una proteína extraña. Entonces, todas las células tienen proteínas en su membrana, todas. Pero aquí nos vamos a focalizar en 2 proteínas, la proteína A y la proteína B, antígeno A, antígeno B. Resulta que los eritrocitos tienen unas proteínas que son características, que la vamos a llamar A o B, que permiten su clasificación. Los eritrocitos, que en su superficie tienen esta proteína azul, ¿ya? La vamos a llamar eritrocitos de tipo A, porque tienen la proteína A. La proteína B la tienen entonces los eritrocitos de tipo B. La proteína A y B la tienen los eritrocitos de tipo AB, ¿no?
y la proteína, en que no hay esa proteína, que la otra alternativa, la tienen, esa condición la tienen los eritrocitos que no tienen ni A ni B en su antígeno. ¿Cierto? Eso es definición simple. ¿Cómo es la situación en este caso de los anticuerpos? Resulta que si una persona tiene estos glóbulos rojos, nació con esto, con la proteína A, ¿no? Resulta que no podría vivir si en su plasma tuviese anticuerpos anti-A. ¿Por qué? Porque resulta que si tuviese esos anticuerpos, iban a destruir inmediatamente, iban a reconocer como extraño esto y lo iban a destruir. Por lo tanto, se dieron cuenta que los que tenían antígeno A no tenían el anticuerpo, el anti-A. Ojo, anti-A. Los antígenos de tipo B, las que tenían tipo B, no podían tener el anti-B, anticuerpo anti-B, porque si no se iba a destruir. Y los otros no tenían ninguno, ni el A ni el B, porque si cualquiera de los dos lo iba a destruir. Y esto podrían tener los dos, porque no, esas proteínas nunca las han visto. No están aquí, por lo tanto, si aparecen, sería un glóbulo rojo extraño. ¿Captaron la diferencia? Entonces, con eso, uno podría explicar lo que pasa aquí. ¿Cuándo se destruye este glóbulo rojo? Cuando se encuentra con un anticuerpo anti-A. Cuando se destruye este, cuando se encuentra con un anticuerpo anti-B. ¿Ya? Por lo tanto, ahí vienen varias preguntas seminarios. ¿Qué pasa si a una persona la van a hacer una transfusión de sangre, ¿no es cierto?, con este grupo sanguíneo? Que es que la sangre que recibe el individuo va a traer los antígenos A y B. ¿Cierto? Hay que fijarse que el receptor no vaya a tener ni este ni este. ¿Cierto? Porque cualquiera de los dos que tenga lo va a destruir. Entonces, ahí se puede jugar. Entonces, esto, como dice, ejercicio para resolver y entender posteriormente. Entonces, ese ejercicio se los voy a dejar para la casa. Y para Profe, ¿le puedo seminario. hacer una consulta Dímelo. con respecto a esto? Entonces, podemos decir que, por ejemplo, el plasma de tipo A presenta los antígenos de tipo B, ¿o no? ¿Se le puede considerar así como un plasma de algún tipo u otro? Sí, lo llaman así, ¿no? Lo que sí hay que estar seguro, ¿no? Que de lo que uno está diciendo. Si te refieres que plasma A va a tener el antígeno, va a tener el anticuerpo anti-A, tiene que saber si cuadra, ¿no? O sea, Ejemplo, no, o sea, tú ponte ¿sí? a lo que voy es que, por ejemplo, el plasma de un eritrocito que tiene la proteína de antígeno A va a tener presente el anticuerpo del antígeno B. Eso, ¿cierto? Generalmente va a ser así, pero podría no tenerlo. Y va a estar en el otro grupo que no tiene ninguno. ¿Ah? Aquí se están mostrando los extremos nomás. No obligatoriamente va a tener que tener el otro, porque si no tiene ninguno, va a estar en otra categoría. Ah, ya, creo que lo entiendo. ¿Ya? Claro, no es obligación que tenga el otro, pues si no lo tiene va a caer en la otra categoría. Así que eso. Muy bien, entonces ahora descansamos. ¿Cuántos minutos quieren descansar? De 11:45 a 12 horas tengo anotado. Así que descansamos hasta las 12 y seguimos adelante. ¿Estamos? Muy bien, descanso.